Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Joana Gómez. Leonardo Marasco. Marcela Pérez. Leonardo Martín. Por medio de este video le presentamos nuestro trabajo práctico final titulado ¿Cómo se distribuyen los ingresos en el ecosistema de servicios aeronáuticos en el Aeropuerto Internacional de Mendoza? Bajo la órbita de las tasas aeronáuticas plasmadas en las circulares de información aeronáutica A10 y A11 del 2025. Bueno, las tasas aeronáuticas son la fuente principal de ingresos del sistema aeroportuario, pero el esquema de tarifario actual genera una distribución heterogénea entre entes públicos y privados. Nuestro estudio adopta un enfoque teórico-empírico, con la finalidad de aportar conocimientos básicos al campo. Presenta un diseño cuantitativo, ya que todo el análisis se basa en la aplicación de fórmulas tarifarias, de datos de tráficos reales. La delimitación temporal es un corte sincrónico, específicamente de mayo de 2025, utilizando datos de fuentes secundarias oficiales. Queremos aclarar que no analizamos la rentabilidad o los costos operativos, solo la recaudación bruta. Con respecto a la justificación, en términos generales identificamos 4 aspectos relevantes de análisis. El primero, hablamos de visión de equilibrio. Este estudio es vital para entender las fuerzas económicas dentro del aeropuerto. Nos permite distinguir si el balance de la estructura tarifaria favorece la concentración de ingresos a entidades privadas, como Aeropuerto Argentina 2000, o si se mantiene un flujo adecuado hacia los entes públicos, como EANA, encargada de la navegación, o PCA, que se encarga de la seguridad. Como segundo aspecto, hablamos de un insumo para reguladores. Los datos plasmados en este trabajo son una base sólida para que ANAC y ORNA, como entes reguladores, evalúen la eficiencia y equidad de las AIC vigentes. Este trabajo refleja la primera cuantificación de este tipo en Mendoza. Como tercer aspecto, aplicamos un aporte académico. Como señalaremos en el estado de arte, existe una carencia de estudios cuantitativos específicos sobre este esquema tarifario en la Argentina. Este trabajo aporta evidencia empírica directa a la economía aeronáutica nacional. Por última parte, delimitación. El estudio aísla las variables tarifarias y no analiza los costos, rentabilidad ni elasticidad de la demanda, dejando líneas abiertas para futuras investigaciones. Nuestras hipótesis planteadas son las siguientes. Una hipótesis general. Sostenemos que la estructura tarifaria actual, al tener una tasa de uso de aeroestación más alta que las tasas de navegación aérea y de seguridad, genera una distribución significativamente desigual a favor de los organismos privados, como puede ser Aeropuerto Argentina 2000, contra los públicos. De manera más específica, postulamos que el esquema tarifario diferenciado, cabotaje en pesos y vuelos internacionales en dólares, implica que los ingresos generados por los vuelos internacionales son el motor principal de la recaudación total en Mendoza. Respecto al problema y a la pregunta de nuestra investigación, el problema central es la asimetría financiera y la dependencia cambiaria que resulta de la aplicación de las AIC. Nuestra pregunta de investigación es clara y específica. ¿De qué manera la estructura tarifaria diferenciada, AIC 10 y 11 del 25, influye en la recaudación bruta de los distintos organismos intervinientes en el Aeropuerto Internacional de Mendoza, comparando los segmentos de cabotaje internacional durante el mes de mayo de 2025? Le cedo la palabra a Leo Marasco. Bueno, voy a hablar de los objetivos. La hoja de ruta, el objetivo general, es analizar el impacto de la IC A10 y A11 de 2025. Esto se desglosó en 2 objetivos específicos que guían el trabajo de campo. Uno es cuantificar la recaudación directa proyectada por cada organismo, Aeropuerto 2000, EANA, PCA, etc., para el mes de estudio. 2, realizar un análisis comparativo entre los ingresos generados por el tráfico de cabotaje en pesos argentinos y tercero, el tráfico internacional en dólares para evaluar el peso de la política de tarifas diferenciadas. El estado de arte, antecedentes relevantes, analizamos la bibliografía especializada en economía aeroportuaria, destacando el trabajo de Serewski en el 2011 sobre benchmarking y regulación en América Latina, y el análisis de Suárez Alemán en el 2020, sobre los modelos de asociación público y privada en el sector. Estos trabajos nos brindaron el marco conceptual
sobre la estructura de costes y la financiación. Sin embargo, estos son a nivel macro, y subrayamos que nuestro estudio llena el vacío de conocimiento al aplicar estas métricas de nivel micro, un aeropuerto específico en Argentina, a una regulación tarifaria concreta y vigente. El marco teórico, parte 1, es la estructura de ecosistema. Nos proporcionamos en el paradigma positivista, buscando la máxima objetividad de los datos contables y tarifarios. Es crucial la diferenciación entre actores. Los organismos públicos, como es ANA, que provee el servicio de navegación aérea, y la PCA, que es la seguridad aeroportuaria. Estos entes con fines de servicio esencial y su porción tarifaria es clave para su sostenimiento. Los organismos privados, como Aeropuertos Argentinos, gestionan la infraestructura y a servicios comerciales. Sus tasas, como la tasa de uso de aeroestación, que es la TAU, suelen ser más elásticas al mercado. Y el marco regulatorio, los AIC, que son circulares de información aeronáutica, que son la fuente primaria de las tarifas a analizar. El marco teórico 2 son conceptos operacionales, como el modelo de gestión de público y privado y la concesión. Entendemos que en el aeropuerto de Mendoza, bajo un modelo de concesión, donde Aeropuertos Argentina opera la infraestructura y las tasas de uso aeroportuario, es la principal herramienta de recaudación directa. La simetría de recaudación, el concepto clave, es la de proporción de la captación de ingresos. Esta simetría no es necesariamente un error, sino una decisión de la política tarifaria. Y el subsidio cruzado es el mecanismo donde los vuelos internacionales, que se pagan en dólares, generan un excedente de ingresos que, indirectamente, ayudan a sostener la operación y las tarifas de cabotaje, que se pagan en pesos. Estos sujetos a devaluación. Este es el factor crítico en el análisis. Le doy el paso a mi compañera Marcela. Bueno, nuestra investigación es descriptiva. Describe la distribución de ingresos, comparativa porque contrasta organismos públicos versus privados y vuelos de cabotaje versus vuelos internacionales. Utilizamos una metodología cuantitativa pura, porque el foco es medir, con un diseño no experimental, ya que la manipulación de variables no es posible ni deseada, es solo observable en cuanto a la realidad de la tarifa en un momento dado. El corte sincrónico nos permite aislar los efectos del tipo de cambio y el tráfico de un mes a otro, evitando distorsiones de series temporales. En la operacionalización de variables vamos a observar variables independientes, las tasas aeronáuticas, que están compuestas por tasas de uso aeroportuario, protección al vuelo, seguridad de la aviación, etc., y la naturaleza de cada organismo que la recauda, ya sea público o privado. Las variables dependientes son la recaudación por cada tasa y los indicadores son el monto total recaudado, la recaudación diferenciada entre vuelos de cabotaje internacionales y el porcentaje sobre la recaudación total que se hace en Mendoza. Las variables de control son el tipo de vuelo, cabotaje, internacional, regional, el tipo de cambio, que es peso-dólar para el mes de mayo 2025, la cantidad de vuelos y pasajeros del periodo, y por último, los cambios que se presentaron en cuanto a la normativa de los AIC. El diseño metodológico, el instrumento principal utilizado en la investigación es una hoja de cálculo Excel llamada Anexo 1. Allí se hace el procesamiento de los datos, la elaboración de las tablas y la presentación gráfica de los resultados porcentuales. Para la validación de las hipótesis, empleamos el análisis de varianza ANOVA, la prueba T-Student y el análisis de regresión lineal, que están incluidos todos en el anexo 1. Vamos a ver que el estudio tiene limitaciones metodológicas, por lo que se estudian recaudaciones teóricas y no reales, ya que no son analizados estos datos contables reales ni la rentabilidad de los organismos. Por otro lado, los resultados de la investigación van a depender de fuentes de datos secundarios. Estos son obtenidos por los datos que se desprenden de ANA y de ANAC. Esto no va a invalidar la viabilidad del estudio porque justamente son datos de entes oficiales.
Por último, los resultados obtenidos no son extrapolables a otros aeropuertos del país porque son datos acotados geográficamente al aeropuerto de Mendoza y temporalmente al mes de mayo de 2025. Para el trabajo de campo se realizó la elección de mayo 2025 de manera estratégica por la representatividad en el tráfico, es decir, por el promedio de vuelos anuales y la estabilidad regulatoria que tiene este mes específicamente. Recolectamos datos de tráfico real proporcionados por ANAC y EANA para el mes de mayo y lo tomamos sobre un porcentual de casi 1000 operaciones. El instrumento clave va a ser el anexo 1, como dijimos, que es una hoja de cálculo detallada, y esto no es solo un resumen, es el núcleo analítico donde se aplican las fórmulas de los AIC. En cuanto a la validación estadística, está basada en la diferencia observada entre los grupos organismos públicos versus organismos privados, vuelos de cabotaje y vuelos internacionales, y todos estos datos fueron testeados. Para ello, utilizamos el análisis de varianza ANOVA y la prueba T-Student para confirmar que las diferencias de recaudación que observamos no son aleatorias, sino que son estadísticamente significativas. Finalmente, el anexo 1 es la prueba de la metodología documentada. Ahí se hace la trazabilidad de los datos, desde las premisas iniciales MTOW, tarifas de las AIC y cotización del dólar, pasando por el cálculo desagregado de la tasa por tasa y del vuelo por vuelo, hasta la aplicación final de las pruebas estadísticas que avalan la importancia de nuestras conclusiones. Para la finalización del trabajo, le doy el paso a mi compañero Leonardo Martín. En el análisis comparativo de datos se contabilizaron movimientos de casi 210.000 pasajeros en alrededor de 1.800 vuelos, donde el 25% de los vuelos y pasajeros corresponden a los vuelos internacionales, mientras que la gran mayoría, el 75%, a los de cabotaje. El gráfico de recaudación por tipo de vuelo es categórico. El tráfico internacional genera el 84% de los ingresos totales del sistema, siendo solo el 25% de los movimientos de pasajeros y vuelos. Y los domésticos solo aportan el 16% de la recaudación, mientras que representan el 75% de los mismos. Esto confirma que la sustentabilidad económica del aeropuerto depende abrumadoramente de la divisa extranjera y el tráfico internacional. En los siguientes gráficos podemos confirmar que Aeropuerto Argentina, a través de la tasa de uso de aeroestación, concentra el 64% de recaudación total proyectada, validando la asimetría a favor del ente privado. Los organismos públicos, el Servicio de Rampa, EANA, PCA, ANAC, Aduana y Migraciones, combinados suman apenas el 36%. Se puede confirmar en las conclusiones de la primera hipótesis específica, donde se muestra claramente que el 84% de los ingresos en el aeropuerto de Mendoza corresponde a los vuelos internacionales. Esto prueba que la diferenciación tarifaria hace que el tráfico internacional actúe como un subsidio cruzado, esencial para el sistema. También podemos validar la segunda hipótesis específica, donde el estudio muestra la concentración del 64% del total de la recaudación solo en la tasa de uso de la estación. Esto confirma que la estructura tarifaria actual genera una clara asimetría. Por otro lado, se puede considerar hallazgos críticos. Primero, la baja proporción de ingresos directos para organismos públicos. Esto podría generar un estado de vulnerabilidad financiera que debe ser monitoreada por entes reguladores para garantizar la calidad de estos servicios esenciales de navegación y seguridad. También la alta dependencia de la recaudación a las divisas extranjeras y movimientos aéreos internacionales genera la necesidad de promover una mejora continua y adaptación de los servicios aeroportuarios basados en capacidades adecuadas de las terminales de pasajeros internacionales, plataformas de aeronaves para albergar mayor cantidad de vuelos internacionales posible. Finalmente, este estudio sienta las bases para futuras investigaciones complementarias, como por ejemplo un análisis similar a este a nivel nacional, teniendo en cuenta todos los aeropuertos del país. Otra posible investigación sería la de analizar la rentabilidad de los organismos públicos esenciales como EANA, ANAC, PCA, para estudiar la posibilidad de equilibrar ingresos por tasas aeronáuticas.
Por último, un estudio sobre un análisis de benchmarking sobre aeropuertos de la región en cuanto a ingresos por tarifas aeronáuticas. Bueno, hemos llegado al final, le agradecemos su atención y quedamos a completa disposición para profundizar en cualquier aspecto metodológico, estadístico y económico de los resultados. Muchas gracias.